Nadie está más atrapado que quien cree que es libre. Estas palabras, escritas por Goethe hace casi 2 siglos, hoy parecen más actuales y relevantes que nunca. En nuestra sociedad moderna, muchas personas viven bajo la profunda ilusión de ser libres. Asumen que el simple hecho de poder elegir entre productos en una tienda, votar cada cierto tiempo o desplazarse sin restricciones visibles, significa que gozan de verdadera libertad. Esto se da, en gran parte, porque el modelo autoritario y represivo descrito por George Orwell en su obra 1984 no se ha materializado tal cual en los países occidentales. Sin embargo, esta percepción puede ser engañosa. La ausencia de represión directa no garantiza la existencia de libertad real. Tal vez no se nos vigila mediante la fuerza bruta, pero ¿es posible que seamos controlados de formas más sutiles? ¿Y si la verdadera esclavitud se camufla bajo la apariencia de bienestar, comodidad y entretenimiento? Es aquí donde la visión de Aldous Huxley cobra una importancia crítica. Su novela Un mundo feliz presenta una distopía radicalmente diferente a la de Orwell, pero quizás mucho más parecida a nuestro presente. En vez de un régimen brutal basado en el miedo, Huxley imaginó una sociedad dominada por el placer, el consumo y la distracción constante. ¿Y si, en lugar de vivir bajo la opresión visible, estuviéramos atrapados por cadenas invisibles tejidas con entretenimiento, confort y tecnología? ¿Qué pasaría si lo que creemos que es libertad fuera, en realidad, una forma sofisticada de control? La idea de estar atados no por la fuerza, sino por aquello que deseamos, placeres, comodidades, gratificación inmediata, resulta inquietante. Tal vez hemos sido domesticados mediante lo que más nos gusta, sin darnos cuenta de que, al ceder a esos placeres, también hemos cedido nuestra autonomía. Cuando Huxley publicó Un mundo feliz en 1931, no veía ese futuro como algo inminente o inevitable. Su intención era advertir sobre una posibilidad perturbadora, no describir una profecía que ya se estaba cumpliendo. Sin embargo, el mundo cambió de forma drástica en las décadas siguientes. La Segunda Guerra Mundial mostró hasta dónde podían llegar los regímenes totalitarios. A la vez, la ciencia, la tecnología y los medios de comunicación comenzaron a desarrollarse a una velocidad sin precedentes. Esto llevó a Huxley a replantearse su visión inicial. En un famoso discurso de 1961, expresó su preocupación de que las clases dominantes del futuro no necesitarían recurrir a la violencia o a la represión abierta. Bastaría con inundar a las personas de placeres superficiales y distracciones constantes, lo cual las mantendría dóciles y complacientes, eliminando así cualquier deseo de rebelión o pensamiento crítico profundo. Pero ¿cómo es posible que el placer pueda convertirse en una herramienta de control tan poderosa? La respuesta se encuentra en los estudios de la psicología del comportamiento, en particular en el concepto de condicionamiento operante, desarrollado por el psicólogo B. F. Skinner. A través de una serie de experimentos, Skinner demostró que es posible moldear el comportamiento de los seres vivos, incluidos los humanos, utilizando recompensas y castigos como mecanismos de refuerzo. En lugar de recurrir a la fuerza física o a amenazas, se pueden aplicar estímulos positivos que inducen a repetir ciertos comportamientos. Esta técnica permite crear hábitos, moldear actitudes e incluso inducir formas de pensar deseadas. Si se aplica sistemáticamente a gran escala, el condicionamiento operante puede formar sociedades enteras que actúan sin cuestionar, simplemente porque se les ha enseñado, recompensado o entrenado para aceptar su realidad como algo natural y deseable. En sus experimentos más conocidos, Skinner trabajó con ratas dentro de cajas diseñadas para premiarlas o castigarlas según su conducta. Cuando las ratas presionaban una palanca, podían recibir una pequeña dosis de comida como recompensa. De ese modo, aprendían rápidamente a repetir la acción para obtener el beneficio. También se aplicaron estímulos negativos para disuadir ciertos comportamientos.
Aunque los castigos producían efectos inmediatos, Skinner descubrió que el refuerzo positivo era más efectivo para lograr un cambio de conducta duradero. Huxley, que conocía bien estos hallazgos, los interpretó desde una perspectiva social y política. Si los placeres podían ser usados para modificar conductas en animales, ¿por qué no aplicar ese mismo principio a la sociedad humana? En lugar de someter a las masas mediante la fuerza, bastaría con ofrecerles gratificación constante para que acepten una vida de sumisión, creyendo que están eligiendo libremente. Skinner, a diferencia de muchos críticos, no veía el condicionamiento como algo siniestro, sino como una herramienta poderosa para el desarrollo social. En su obra Golden II, imaginó una comunidad utópica basada en principios científicos, donde el comportamiento humano se moldeaba cuidadosamente para maximizar el bienestar colectivo. Sin embargo, entre líneas, también planteó una advertencia inquietante. Cuando los estímulos positivos se utilizan para controlar a las personas, puede surgir un tipo de tiranía que no se ve ni se siente. En lugar de una dictadura violenta, emerge un sistema donde los ciudadanos creen ser libres, cuando en realidad han sido condicionados para actuar según los intereses de otros. Esta forma de control es más peligrosa porque no despierta resistencia, la gente no lucha contra lo que le gusta. Así, el placer se convierte en un grillete invisible, y la ilusión de libertad en su jaula perfecta. En un mundo feliz, Huxley describe un régimen donde el poder no se impone con amenazas o represión directa, sino con algo mucho más seductor, el placer. La droga ficticia llamada soma representa ese control disfrazado de alivio. No era una sustancia obligatoria, pero sí omnipresente. Su uso era incentivado como solución universal para el dolor, la tristeza o el conflicto interno. Bastaba con una dosis para desconectarse de la realidad y sentirse en paz. Con el tiempo, la población se volvía completamente dependiente de ese bienestar artificial, incapaz de cuestionar nada. Este placer diseñado hacía innecesaria la represión. Las personas no eran forzadas a obedecer, simplemente no tenían motivo para desobedecer. El Estado no necesitaba silenciar voces disidentes, porque las mentes estaban adormecidas. En ese contexto, la felicidad se convirtió en un mecanismo de control, y el pensamiento crítico, en un peligro innecesario que pocos se atrevían a sostener. El control en un mundo feliz no se limitaba únicamente al uso del soma. La manipulación era más profunda y comenzaba desde la infancia. Una de las estrategias más eficaces del Estado era la eliminación de la monogamia y la promoción de la promiscuidad como norma social. Con el lema "todos pertenecen a todos", se enseñaba a los niños desde pequeños que los vínculos profundos, exclusivos o emocionales eran antinaturales e incluso peligrosos. De este modo, se evitaban relaciones estables que pudieran desafiar el orden colectivo o fomentar pensamientos independientes. El amor, la fidelidad y el compromiso eran vistos como amenazas al equilibrio social. Así, las conexiones humanas eran vacías, momentáneas y carentes de profundidad. Lo que se ofrecía como libertad sexual era, en realidad, una herramienta más para impedir el desarrollo de vínculos reales, de reflexión íntima y de cualquier impulso por escapar de la maquinaria social establecida. Otra de las piezas fundamentales en el sistema de control imaginado por Huxley era el entretenimiento. Este no tenía como objetivo enriquecer la mente o elevar el espíritu, sino más bien mantenerla ocupada sin pensar demasiado. A través de espectáculos constantes, contenidos triviales y estímulos sensoriales sin pausa, el Estado garantizaba que las personas nunca tuvieran el espacio mental necesario para cuestionar el mundo que las rodeaba. El entretenimiento se convirtió en una forma de anestesia colectiva. ¿Reflexionar? ¿Criticar? ¿Buscar sentido? Todo eso quedaba sepultado bajo capas de ruido, distracción y diversión vacía. El resultado era una sociedad superficial, fácilmente manipulable y perfectamente funcional. Las similitudes con nuestro presente resultan cada vez más difíciles de ignorar. La sobrecarga de contenido, la adicción a las pantallas,
el culto al placer inmediato, todo parece resonar con inquietante precisión con aquello que Huxley advirtió hace más de medio siglo. En Regreso a un mundo feliz, publicado en 1958, Huxley amplió y profundizó su crítica inicial. Allí no solo reafirmó sus temores, sino que advirtió que el peligro ya no era una posibilidad remota, sino una tendencia real observable. En ese ensayo, planteó que la forma más eficaz de dominación ya no sería la violencia, como en los totalitarismos clásicos, sino el placer. Afirmó que las personas pueden ser esclavizadas no con cadenas, sino con lo que más desean. No haría falta coaccionarlas para obedecer, bastaría con ofrecerles una vida cómoda, fácil, llena de distracciones y gratificación inmediata. Así, nadie se rebelaría contra un sistema que aparentemente les da todo. Pero ese todo incluye la renuncia a su libertad, su pensamiento crítico y su individualidad. Huxley temía que la humanidad no solo aceptara esa esclavitud placentera, sino que llegara a amarla sin siquiera saber lo que perdió. Hoy, millones de personas consumen fármacos para regular su mente, mientras el problema de los opioides se expande. La pornografía, fácilmente accesible, ha generado una epidemia de adicción sexual, y los teléfonos inteligentes ofrecen gratificación constante, robando atención y tiempo. ¿Hasta qué punto esta situación es diseñada, y cuánto es producto de la demanda? No está claro. Lo que sí es evidente es esto: una población distraída es una población fácil de controlar. Si el lema dominante es, dame entretenimiento y comodidad, pero no me hables de responsabilidad, entonces la libertad tiene pocas posibilidades de sobrevivir. Mientras cambiemos nuestra autonomía por placer, el tipo de manipulación que Huxley temía solo se volverá más preciso, más avanzado, más silencioso. La gran pregunta es: ¿tendremos el deseo y la fuerza de resistirlo? Si las tendencias actuales se mantienen, el mundo podría dividirse en dos tipos de personas: las que aceptan su esclavitud placentera, y las que eligen resistir, para no perder su libertad ni su humanidad. Como dijo Frederick Douglass, esclavo liberado y activista en el siglo XIX. Cuando el esclavo se convierte en un esclavo feliz, ha renunciado a todo lo que lo hace humano.